Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con condicionales en C. Nos están diciendo que en algunas oficinas del gobierno pagan horas extras a los burócratas, además del salario correspondiente. Tenemos que escribir un programa que permita calcular la cantidad a pagar a un trabajador teniendo en cuenta su salario y las horas extras que trabajó. Y nos dice que las horas extras se calculan en función de una información que nos dan abajo, que es esta. Si el empleado es de categoría 1, se le paga $40 por hora extra, categoría 2, 50 y categoría 3, 85 por hora extra. Nos dice que cada trabajador puede tener como máximo 30 horas extra y si tiene más, solo se le pagarán las primeras 30. Los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no reciben ese beneficio de horas extra. Entonces, este es un programa que requiere el uso de condicionales de una manera un poco compleja. Vamos a ver cómo los podemos utilizar para resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario dos cosas. Primero, el salario del empleado y segundo, la categoría, el número de la categoría. La categoría puede ser de tipo entero, así que voy a declarar una variable que se llama categoría de tipo entero. Y el salario puede ser de tipo flotante, que voy a declarar aquí como una variable de tipo flotante. Ahora, lo que voy a hacer es pedir al usuario que me diga precisamente cuál es esta información. Primero voy a usar un printf para pedirle que ingrese el salario del empleado. Con dos puntos, cerramos con un punto y coma y ahora usamos un scanf para leer ese salario. Como la variable salario es de tipo flotante, aquí colocamos dentro de las comillas un símbolo de porcentaje y la letra F y separamos por una coma, usamos el símbolo de ampersand y señalamos que queremos que se guarde en la variable salario. Ahora voy a copiar esto, está mal escrito el printf y aquí vamos a pedir que ingrese la categoría del empleado. La variable categoría es de tipo entero, por lo que vamos a tener que usar el símbolo de porcentaje y la letra D. Y aquí colocamos la categoría. Entonces ya estaríamos pidiendo el salario y la categoría. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar primero que todo que la categoría sea correcta. Ya sabemos que entre la 1 y la 3 tenemos beneficio de horas extra. Si es mayor, no tiene el beneficio de las horas extra. Entonces, lo que vamos a hacer es primero verificar si la categoría es mayor o igual a 1. ¿Vale? Entonces, si es mayor o igual a 1, sabemos que ingresó un número correcto. En cualquier otro caso, significa que ingresó, por ejemplo, la categoría 0 o la categoría menos 10, no sabemos. La cosa es que no es un número válido. Entonces, de una vez vamos a imprimir un mensaje de error con un printf que diga que la categoría ingresada no es correcta. Así ya no podemos seguir ejecutando el programa y el programa se acabaría ahí. Perfecto. Pero si ingresa más de la categoría 1, tenemos que ver pues cuál es la categoría en la que está. Entonces, si la categoría es, ya sabemos que es mayor o igual a 1, pero si es menor o igual a 3, entonces ya sabemos que estamos entre una categoría que acepta las horas extra. En este bloque de código, lo que voy a hacer es pedir información acerca de las horas extra del trabajador. Pero en cualquier otro caso, si no está entre la 1, la 2 y la 3, sencillamente se le va a pagar el salario del trabajador. Entonces, en este caso, si no tiene esta categoría, sencillamente voy a colocar un punto y coma. Eso significa que no voy a modificar para nada el salario y más adelante pues voy a imprimir su salario sin obviamente el aumento de las horas extra. Ahora, si se encuentra entre la categoría 1 y 3, primero que todo vamos a pedir la cantidad de horas extra que hizo. Entonces, aparte de la variable entera categoría, voy a crear otra variable de tipo entero que se va a llamar número horas extra, que es la cantidad de horas extra que ha hecho esa persona. Y lo que voy a hacer acá es que voy a pedirle con un printf y con un salto de línea que ingrese la cantidad de horas extra que ha hecho el trabajador. Dos puntos y cerramos con un punto y coma. Esto lo leemos con un scanf. Entonces, como es de tipo entero, usamos el símbolo de porcentaje, la letra D y lo leemos en la variable número horas extra. Perfecto, ya tenemos la cantidad de horas extra. Ahora vamos a ver cuál es el caso en el que estamos actualmente. Si la categoría es 1, si la categoría es 2 o si la categoría es 3. Entonces, si la categoría es exactamente igual a 1, lo que yo voy a hacer es verificar si la persona trabajó menos de 30 horas extra. Entonces, si
el número de horas extra que hizo la persona es menor a 30, recordemos que hasta las 30 horas se paga a 40 por hora extra y después de las 30 solo se pagan 30. Entonces, si hizo menos de 30 horas, vamos a calcular y a aumentar en su salario. Y para aumentar el salario usamos el operador de más igual. Le vamos a aumentar a este salario lo que le coloque aquí a la derecha. ¿Y qué le voy a colocar a la derecha? Pues el número de horas extra que haya hecho por lo que sea que se pague por esas horas extra, que en este caso es 40. Entonces, por 40. De manera que ya tendríamos, sea cual sea la cantidad de horas extras, se las pagamos cada una 40 y este valor por el operador más igual se lo estamos añadiendo a su salario. Así que ya quedaría con el salario más alto, incluyendo todas estas horas extra. Pero en cualquier otro caso, es decir, si trabajó 30 horas extra o más de las 30 horas extra, pues su salario va a ser igual a, o le vamos a incrementar su salario solamente las primeras 30 horas extra. Entonces, no importa si trabajó 100 horas extra, va a pasar por este else y solamente se le van a pagar 30 horas extra, cada una a 40, por lo que esto se aumenta su salario. Esto para la categoría número 1. Ahora, como pensarán, el resto de categorías es muy similar. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo, solo que aquí voy a colocar un else if. En cualquier otro caso, si la categoría es exactamente igual a 2 y trabajó menos de 30 horas extra, pues lo vamos a pagar a 50 la hora. Entonces aquí colocamos un 50 y si trabajó más de 30, pues pagamos solamente las primeras 30, cada una a 50. Así que así quedaría. Y vamos a hacer el caso para la categoría número 3. Para la categoría número 3, si trabajó menos de 30, se pagan a 85. Entonces cambiamos aquí por un 85. Y si trabajó más de 30 o 30, pagamos las primeras 30, cada una a 85. Y luego de haber hecho todas estas condicionales para las categorías y debajo de este else, que es para el caso en el que la categoría sea 4 o superior, vamos a imprimir aquí abajo con un printf el salario de la persona. Vamos a imprimir un salto de línea, es decir que el salario a pagar es de 2 puntos y vamos a imprimir una variable tipo flotante, por lo cual usamos ese símbolo de porcentaje y la letra F. Vamos a dejarlo a 2 decimales en caso de que sea necesario y vamos a imprimir la variable salario. Entonces vamos a correr el programa para ver si funciona. Primero vamos a ver los errores que puedan ocurrir. Bueno, aquí tenemos un error. Un error que vamos a tratar de resolver rápidamente. Printft, pero ¿en qué línea estamos? Aquí, printft. Este sería printf. Esperemos que sea el único error que hay. Sí, correcto. Y el salario del empleado vamos a decir que es 10.000. La categoría del empleado vamos a decir que es 4 para que sea un error. Para que sea superior al 3, entonces no hace nada, me deja el salario en 10.000. Vamos a dejarle el mismo salario en 10.000, pero vamos a decir que la categoría del empleado es 0. Me dice que la categoría no es correcta. Y ahora vamos a sumarle para la categoría 2. Vamos a decir que hizo 5 horas extra y aquí me dice que hay que pagarle 10.250, lo cual es correcto porque cada hora extra se paga 50 en el caso número 2. Entonces el programa funciona correctamente y les recuerdo que todo este código lo pueden descargar directamente de mi página web programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir, el link se los dejo en la descripción de este video o también en los comentarios de este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.